Bienvenidos, exploradores del texto bíblico, a una nueva y exhaustiva sesión. Hoy nos sumergiremos en una de las narrativas más fascinantes, fundacionales y teológicamente densas de toda la historia cristiana. Hoy nuestro microscopio analítico se posa directa y exclusivamente sobre el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Este no es un simple relato de un milagro. Estamos ante un manifiesto que establece las coordenadas inmutables de la teología y la práctica cristiana. Tenemos en la mesa a Elena, nuestra implacable analista de datos y contexto histórico; a Alex, la mente curiosa que no deja piedra sin mover; y al profesor Marco, nuestra brújula teológica. Prepárense, porque vamos a desmenuzar cada palabra, cada concepto griego y cada implicación histórica de este capítulo. Profesor Marco, ¿dónde nos encontramos exactamente al abrir este capítulo? Gracias. Para entender la magnitud de Hechos 3, debemos recordar que la erudición contemporánea reconoce a Lucas, el autor, no solo como un cronista, sino como un teólogo narrativo. A diferencia de las epístolas del apóstol Pablo, que articulan la doctrina mediante argumentación lógica sistemática, Lucas revela la voluntad divina a través de la estructuración del relato histórico. La sanidad del cojo y la posterior predicación de Pedro funcionan como un paradigma esencial. Demuestran la continuidad inquebrantable entre el Dios del Antiguo Pacto y la obra de Jesucristo. Y para ser precisos con el escenario temporal y espacial, la narrativa arranca con una coordenada exacta. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena corresponde exactamente a las 3 de la tarde de nuestro reloj actual. Espera, me fascina ese detalle. ¿Por qué las 3 de la tarde? ¿Tenía algo de especial esa hora o simplemente fue coincidencia que pasaran por ahí después de almorzar? Necesito entender la logística de este evento. No hay coincidencias en el texto de Lucas. Era el momento litúrgico exacto del sacrificio vespertino continuo en el sistema levítico, conocido como el Tamid. Era un instante de profunda devoción, donde multitudes inmensas se congregaban en los atrios para orar, mientras los sacerdotes ofrecían el incienso y el sacrificio. Pedro y Juan estaban manteniendo sus costumbres judías de oración, aprovechando inteligentemente este momento de mayor afluencia de gente. Pero un momento, si ya había ocurrido Pentecostés y ellos sabían que Jesús era el sacrificio definitivo, ¿por qué los apóstoles seguían yendo al templo judío a la hora de un sacrificio animal? ¿No es eso una contradicción teológica para la iglesia primitiva? Es una pregunta brillante, y es un aspecto que frecuentemente se pasa por alto en la eclesiología popular: la relación orgánica de la iglesia primitiva con las instituciones del judaísmo. Los apóstoles sabían con absoluta certeza teológica que el sistema de sacrificios había encontrado su cumplimiento definitivo y tipológico en la cruz del Calvario. Sin embargo, no abandonaron abruptamente el recinto del templo. Continuaron asistiendo, no para ofrecer expiación, sino para participar en la oración corporativa de su herencia nacional. Y, desde un punto de vista estratégico, iban para interactuar con una audiencia profundamente religiosa que estaba preparada para escuchar la culminación de sus propias esperanzas proféticas. Además, hay un factor logístico y sociológico que el documento subraya. La iglesia naciente en Jerusalén estaba compuesta en gran medida por galileos que habían dejado sus medios de vida, como la pesca, para seguir a Jesús. Ahora dependían de una comunión radical de bienes, un monacato comunitario. El complejo del templo proporcionaba literalmente el único espacio público en toda Jerusalén lo suficientemente grande para acoger las reuniones masivas de estos primeros miles de creyentes. Excelente establecimiento de la escena. Tenemos a Pedro y a Juan, unidos en propósito por el Espíritu Santo, entrando a la zona de mayor tráfico peatonal y religioso del mundo antiguo. ¿Qué encuentran allí? El texto nos presenta el contraste inmediatamente. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna. Clínicamente, la condición de este individuo era humanamente irreversible. Sabemos por el capítulo 4 que este hombre tenía más de 40 años de edad. Esto significa que su parálisis congénita había atrofiado su anatomía durante 4 décadas completas. Su supervivencia económica dependía enteramente de la caridad,
y por eso era estratégicamente ubicado en este cuello de botella de alto tráfico de adoradores. 40 años sin caminar. La atrofia muscular debió ser absoluta. Pero me llama la atención el lugar específico, la Puerta la Hermosa. ¿Sabemos cómo era esta puerta? ¿Por qué la llamaban así? De hecho, la ubicación exacta y la identidad de esta puerta han sido objeto de intensos debates en la topografía histórica y la arqueología bíblica. El problema es que el historiador Flavio Josefo no registra ninguna puerta con el nombre Hermosa en griego. La erudición contemporánea se divide en dos teorías principales. Datos duros, cuéntame esas teorías. La primera es la teoría de la puerta de Susa o Shushan. Estaba ubicada en el muro oriental del complejo del Monte del Templo, permitiendo el acceso directo desde el Valle del Cedrón y el Monte de los Olivos hacia el atrio de los gentiles. Es la ubicación favorecida por la tradición cristiana desde el siglo V. Sin embargo, presenta debilidades logísticas significativas. Topográficamente, el acceso era empinado, y la inmensa mayoría de la población ingresaba por las puertas de Hulda al sur o por los accesos occidentales. Sería un lugar pobre y poco rentable para un mendigo. Tiene sentido, si tu vida depende de las monedas, te vas a la calle principal, no a la entrada trasera empinada. ¿Cuál es la segunda teoría? La puerta de Nicanor, también conocida como la puerta corintia, esta es la teoría dominante en la erudición contemporánea. Separaba el atrio de las mujeres del atrio de Israel en el frente del templo herodiano. Flavio Josefo relata que esta puerta sobrepasaba a todas las demás en magnificencia. Los textos rabínicos, como la Mishnah, detallan que era una puerta masiva hecha de bronce corintio macizo que brillaba con un tono dorado deslumbrante. El bronce corintio era más valioso que el oro en esa época. Era el punto de mayor congregación de israelitas varones y mujeres, maximizando la recolección de limosnas. Y es aquí, donde independientemente de la resolución arqueológica exacta, el contraste teológico es innegable y profundamente intencional por parte de Lucas. Como resalta el comentarista David Guzik, tenemos la ironía desgarradora de un hombre roto, impotente y marginado, que yacía tirado en las escalinatas de la obra arquitectónica más costosa, fastuosa y exquisita del mundo antiguo. Lucas nos presenta una imagen visual potente. La majestuosidad y riqueza de la religión ceremonial y la belleza del bronce corintio eran absolutamente estériles e inútiles para sanar la profunda miseria de la condición humana caída. ¡Wow! Esa imagen mental es brutal. El bronce corintio brillante frente a las piernas marchitas de un hombre marginado. ¿Qué pasa cuando Pedro y Juan se acercan a él? El versículo 3 dice que, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Lucas sugiere aquí una rutina mecanizada. La mendicidad se había convertido para él en un reflejo automático de supervivencia, en el que rara vez se prestaba atención a los rostros de los benefactores. Exacto. Y es entonces cuando la respuesta apostólica irrumpe en la desesperanza cotidiana del mendigo. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Esta directriz de Pedro no fue un producto de la compasión humana ordinaria, Alex. Fue una instrucción específica guiada por el poder del Espíritu Santo, demandando una conexión personal e intencional. Y me imagino que el cojo pensó: «Bingo, estos me van a dar una moneda de plata grande». Literalmente eso dice el texto. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él anticipaba la caída de unas pocas monedas de cobre en sus manos. Y aquí se manifiesta un principio espiritual recurrente que los teólogos protestantes extraen con frecuencia. Presta atención a esto, Alex. Las bajas expectativas de la humanidad a menudo nos privan de comprender lo que la gracia divina verdaderamente desea otorgarnos. El hombre buscaba una fracción de denario para subsistir un día más en su terrible miseria, pero el Dios del pacto se disponía a transformar su existencia para siempre. Esto ilustra que la provisión de Dios supera abundantemente la imaginación humana. Es entonces cuando Pedro lanza una de las afirmaciones más icónicas de las Escrituras. «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Como mencionamos antes, este reconocimiento de pobreza extrema refleja la realidad sociológica de los primeros discípulos. No poseían fortunas personales y dependían enteramente de la providencia divina.
Así es. Pero esta carencia financiera se yuxtapone con una posesión de valor incalculable: la autoridad espiritual. Exégetas como David Guzik y el reformador Juan Calvino han observado con agudeza profética la gran paradoja histórica de la Iglesia a partir de este versículo. A medida que la Iglesia institucional a través de los siglos ha ido acumulando enormes reservas de plata y oro, adornando inmensas catedrales y controlando riquezas, concomitantemente ha perdido el poder del Espíritu Santo para decirle a un alma lisiada: levántate y anda. El teólogo John Stott advierte severamente sobre estas tendencias institucionalizadas que buscan poder secular, honor y prestigio. Stott recuerda que estas ambiciones mundanas sofocan el testimonio auténtico y el poder milagroso de la Iglesia que caracterizó a los apóstoles. ¡Qué análisis tan profundo! O tienes el oro o tienes el poder para levantar al caído. Pero quiero entender la mecánica de lo que dice Pedro. Él no dice yo te sano, él dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo funcionaba el concepto del nombre en ese contexto histórico? En la cultura semítica y del antiguo Cercano Oriente, invocar el nombre representa la autoridad y la presencia real de la persona invocada. Invocar el nombre de un superior equivalía a actuar como su embajador oficial, respaldado por todo su poder y autoridad jurisdiccional. La instrumentalidad de la sanidad no residía en los apóstoles, sino pura y exclusivamente en el nombre de Jesús. Y añade a eso el peso apologético del apelativo que Pedro elige usar: de Nazaret. Nazaret era una aldea marginal, intrascendente en Galilea. Su asociación con Jesús era utilizada por la élite religiosa como un término de supremo desprecio y burla. ¿Recuerdas la frase, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno?, en Juan capítulo 1, versículo 46? Pedro adopta deliberadamente este insulto, esta burla de la élite, y lo enarbola como el estandarte mismo de la soberanía divina. Está demostrando públicamente que el Mesías que fue crucificado bajo ignominia ha sido exaltado como la única fuente de curación y salvación. El ambiente está cargado. Pedro ha pronunciado el nombre sobre un cuerpo atrofiado por 4 décadas. ¿Qué sucede a nivel clínico en ese instante? El versículo 7 dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Desde una perspectiva lingüística e histórica, este pasaje ha sido el epicentro de profundos estudios académicos relacionados con la autoría médica de Lucas. Lucas usa términos médicos técnicos griegos que son únicos en todo el Nuevo Testamento. En el siglo XIX, William Kirk Hobart publicó un trabajo monumental titulado The Medical Language of St. Luke en 1882. Hobart demostró exhaustivamente que el autor utilizaba una terminología técnica inconfundible, propia de un médico educado en la tradición de Hipócrates, Areteo, Galeno y Dioscórides. Espera. ¿Lucas usó terminología anatómica profesional de la época? ¿Qué palabras exactas usó en el griego original para describir esto? Utiliza palabras anatómicas muy específicas y poco comunes en el griego koiné literario secular. Para pies, usa la palabra baseis, que se refiere a la estructura ósea, específicamente a la base del pie, la planta o el talón. Y para tobillos, usa sfudra, que es la palabra técnica médica para los huesos maleolos, las articulaciones y los ligamentos. Lo que estamos leyendo aquí, Alex, no es el resultado de una mera sugestión psicológica o el inicio de un proceso de rehabilitación prolongado. Un médico histórico está certificando una reestructuración ortopédica instantánea. Está diagnosticando el fortalecimiento milagroso de tendones flácidos, ligamentos hiperlaxos y músculos atrofiados durante 40 años. Huesos y músculos atrofiados recuperaron fuerza y función al momento. Es un evento que trasciende toda explicación natural. Esta precisión diagnóstica subraya la autenticidad absoluta del relato histórico. Y la respuesta del hombre está documentada en el versículo 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Me llama mucho la atención el comportamiento. Es decir, si yo paso 40 años sin caminar y de repente me sanan, lo primero que hago es correr a mi casa para mostrarle a mi familia o dar vueltas por la ciudad, pero él entra al templo saltando.
¿Por qué el énfasis en entrar al templo y saltar de esa manera? Tu instinto es correcto, Alex. Ese movimiento físico posee una enorme carga teológica. El cojo no solo camina, sino que entró en el templo. Durante 40 años, según las restricciones de Levítico 21 y las tradiciones judías, su condición física lo calificaba como ritualmente defectuoso e impuro. Los defectuosos tenían restringido el acceso a ciertas áreas sagradas. Eran indignos de acercarse a los atrios interiores para adorar. Su sanidad corporal no solo restauró su físico, efectuó simultáneamente su restauración litúrgica. Fue reintegrado de inmediato a la congregación de Israel, a su comunidad y a la adoración a Dios. Por eso su primer acto no fue ir a su casa, sino adorar en los recintos del templo. Y sobre el hecho de que estuviera saltando, el texto usa el participio griego aiomenos repetidamente. La erudición bíblica identifica unánimemente este verbo como un marcador teológico intencional empleado por Lucas. Lucas lo usa para señalar el cumplimiento exacto de la profecía de Isaías, capítulo 35, versículo 6, respecto a la era mesiánica, que dice: «Entonces el cojo saltará como un ciervo». Exactamente. El milagro físico autentica de forma visible la llegada del reino de Dios, proveyendo la base empírica innegable para el tremendo sermón que Pedro está a punto de predicar. El impacto social fue inmediato y masivo. Los versículos 9 y 10 narran: «Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto». Todos conocían a este mendigo. La falsificación era imposible. El término griego que Lucas utiliza para describir la reacción de la multitud es tambos. ¿Tambos? Suena a algo más que simple sorpresa. ¿Qué significa exactamente? Tambos denota un asombro reverencial, un espanto paralizante que surge cuando la realidad divina irrumpe drásticamente en la esfera humana tridimensional. Este asombro colectivo, este tambos, preparó el terreno fértil perfecto para la proclamación del Evangelio. Mientras el hombre recién sanado se aferraba físicamente a Pedro y a Juan, el texto usa la palabra krateo, que implica asirse con fuerza física y afecto. La multitud despavorida y atónita concurrió hacia ellos a un lugar muy específico, el pórtico que se llama de Salomón. Inicia así la parte 2 de nuestro análisis, el sermón en el pórtico. ¿Cómo era aquel lugar? Si miles de personas corrieron hacia allá, tuvo que ser una estructura colosal. ¿Qué era el pórtico de Salomón? El pórtico de Salomón, o estoa en griego, era una inmensa columnata techada oriental del inmenso complejo del monte del templo. Según el historiador judío Flavio Josefo, en sus obras Antigüedades Judías y La Guerra de los Judíos, era una columnata doble construida sobre cimientos de piedra maciza que presuntamente databan de la época del primer templo construido por el rey Salomón. Había sobrevivido a la destrucción babilónica y fue integrada y embellecida por Herodes el Grande. ¿Qué tan grande era? Para hacernos una idea visual. Las columnas medían unos 40 pies, es decir, casi 12 metros de altura. Estaban labradas en mármol blanco deslumbrante o estuco sobre tambores de piedra, y el inmenso techo estaba revestido con paneles de madera de cedro pulido. Ofrecía protección contra el sol inclemente y las lluvias, convirtiéndose en el epicentro natural para los debates rabínicos y la enseñanza pública. Era el lugar de reunión habitual, unánimes, de la iglesia primitiva, y de hecho, Jesús mismo había caminado y enseñado en este mismo pórtico durante la fiesta de la dedicación, según Juan capítulo 10, versículo 23. Aprovechando este majestuoso auditorio masivo y el asombro febril del pueblo, Pedro inicia su segundo gran discurso registrado en Hechos. Y su primera maniobra retórica es fundamental para la ortodoxia cristiana: reprender y redirigir la admiración idólatra de la multitud. Pedro les pregunta en el versículo 12: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?» Es increíble.
Tienen a miles de personas viéndolos como superhéroes, y Pedro inmediatamente pone un alto y rechaza el crédito. No dice que fue magia, ni su propio nivel de santidad. Exactamente. Y el teólogo puritano Matthew Henry comenta magistralmente sobre esto. Los apóstoles sabían que eran hombres débiles y pecadores, dependientes de Jesús para absolutamente todo. Rechazan categóricamente que su poder inherente, la palabra griega dinamis, o su devoción religiosa intrínseca y santidad, la palabra eusebella, tuvieran algo que ver con la alteración milagrosa de las leyes de la biología. Como afirma Matthew Henry, toda corona debe ser echada a los pies de Cristo. La reacción de Pedro expone la esencia de la auténtica piedad protestante y reformada. La deflexión absoluta de la gloria humana en favor del soli deo gloria. Solo a Dios la gloria. Un ministerio que acepta la adulación humana por los resultados divinos incurre en usurpación espiritual. Una vez que Pedro neutraliza la distracción sobre los mensajeros humanos, enfoca implacablemente su sermón en el mensaje y la teología. Entramos a la gran acusación y la teología del siervo sufriente. ¿Cómo estructura Pedro su argumento cristológico frente a esta multitud puramente judía? Pedro ancla su argumentación en la historia pactual de Israel para no dejar dudas. En el versículo 13 comienza: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Al invocar esta fórmula patriarcal del pacto, Pedro le asegura a su audiencia estrictamente monoteísta que el cristianismo no es una desviación sectaria ni la introducción de una deidad pagana helenística. Está afirmando que el mismo Dios que se reveló en la zarza ardiente es el agente activo que ahora ha glorificado a Jesús. Y aquí es donde surge un aspecto vital en la exégesis de los textos originales que ha generado clarificación teológica profunda en la erudición protestante. La palabra griega utilizada en el manuscrito original para referirse a Jesús en este versículo no es la que pensaríamos. Es pais. ¿País? ¿Qué significa eso? ¿No dice la traducción Hijo Jesús? La clásica versión Reina Valera de 1960 ha traducido consistentemente esta palabra como hijo. Sin embargo, la erudición contemporánea reconoce que el término técnico griego para denotar filiación divina es huios. Pais conlleva un rango semántico que se traduce primariamente como siervo en este contexto eclesiológico. Y el uso de pais no es fortuito de ninguna manera, Alex. Es una invocación intencional y teológicamente densa de los famosos Cánticos del Siervo, Ebed Yahweh, del profeta Isaías. Específicamente el cuarto y más famoso cántico que se encuentra en Isaías 52 y 53. Como subrayan eruditos como Darrell Bock, Isaías 53 es una presencia imponente en el panorama de la expectativa mesiánica del Antiguo Testamento, y los apóstoles utilizaron esta profecía para explicar el aparente escándalo de la crucifixión. Hay una correspondencia profética exacta. Cuando Pedro dice que el siervo, país, ha sido glorificado, Hechos 3:13a, está correspondiendo a Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Y cuando Pedro habla de que Jesús fue entregado y negado, corresponde a Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Las implicaciones teológicas y exegéticas protestantes de esto son formidables. Primero, nos dice que la resurrección y la ascensión no son meros eventos posteriores a la muerte, sino la exaltación vindicativa decretada por Dios para su siervo tras completar su obra expiatoria. Y segundo, nos revela que la repulsa nacional hacia el Mesías no frustró el plan de Dios. Al contrario, estaba predicha como el medio exacto mediante el cual el siervo sufriría vicariamente por las transgresiones del pueblo. El teólogo Karl Barth, analizando la doctrina de la expiación vicaria o sustitutoria intrínseca en Isaías 53, aseveró que la preposición griega hiper, en nombre de o en lugar de, es la palabra más crítica en toda la revelación bíblica. Jesús murió en lugar de los impíos. Sin la aplicación sustitutoria del siervo sufriente, la salvación es una imposibilidad legal y moral. Es como un rompecabezas perfecto que Pedro está armando frente a ellos usando sus propias escrituras sagradas, pero luego pasa a la ofensiva.
¿Cómo confronta Pedro el pecado de la multitud? Con una acusación de culpabilidad implacable que expone la grotesca hipocresía e injusticia del juicio de Cristo. Les dice en los versículos 13 al 15, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Observa la ironía profunda y la elocuencia de Pedro al resaltar las espantosas paradojas del corazón humano caído. Negaron a aquel que encarnaba la pureza moral, el santo y el justo, para pedir a cambio a un homicida, a Barrabás. Ejercieron su indulto pascual para liberar a un hombre dedicado a robar la vida de otros mediante la sedición y el asesinato. Y la paradoja máxima, la gran acusación: mataron al autor de la vida. Autor de la vida. Esa frase es poética y aterradora a la vez. ¿Hay algún concepto griego detrás de la palabra autor? Sí, el término griego utilizado aquí es archegos. Es una palabra de majestuosa profundidad que denota a una fuente, un pionero, un príncipe, un capitán o el origen fundamental y fundador de algo. Jesús es el archegos de la existencia biológica y espiritual. Reflexionemos sobre la lógica y el peso de esto. La crucifixión representó el intento cósmicamente absurdo de la criatura por aniquilar la fuente misma de su propio aliento. Pero la lógica divina prevalece. Es imposible que la muerte retenga a la fuente de la vida. Por eso Pedro declara el veredicto definitivo de la soberanía de Dios, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La resurrección es el vértice apologético del cristianismo primitivo. El Padre revocó el veredicto del Sanedrín y de Roma, vindicando judicialmente a Cristo, declarando su inocencia absoluta y su victoria sobre la tumba. Y Pedro les recuerda que ellos, los apóstoles, no predicaban mitología elaborada, sino hechos empíricos de los cuales eran testigos oculares y jurados, o mártires en griego. Llegamos ahora al punto donde Pedro explica cómo ocurrió este milagro fenomenal frente a sus ojos, llevando la teología de la curación física al terreno de la salvación espiritual. Entramos a la doctrina de la instrumentalidad de la fe. Pedro lo condensa en el versículo 16, una de las oraciones más densas gramaticalmente, pero teológicamente profundas del libro. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Desde la perspectiva dogmática protestante, particularmente en la tradición reformada, este pasaje es un axioma vívido del principio de sola fide, es decir, solo por la fe. Juan Calvino y otros reformadores subrayaron implacablemente que la fe no es una obra meritoria ni una virtud mística inherente que obliga a Dios a actuar. La fe es meramente el instrumento receptivo, la mano vacía que aprehende la gracia provista por Cristo. Me fascina esa frase, la fe que es por él. No dice solamente que el mendigo tuvo fe en Jesús, sino que la fe misma es por Jesús. ¿Es así en el original? Esa observación es exactísima. Eruditos contemporáneos como I. Howard Marshall y Darrell Bock enfatizan precisamente esa fraseología clave en el griego original. La fe que es por él o a través de él, que en griego es di autou. Lo que significa, teológicamente, es que Jesús no es únicamente el objeto pasivo sobre el cual se deposita la fe. Él es el conducto activo y el originador mismo de la fe que trae la restauración. El milagro físico del hombre cojo en la Puerta Hermosa funciona como una poderosa ilustración sacramental y narrativa de la salvación espiritual, dramatizando la incapacidad total de la humanidad. Así como el mendigo estaba absoluta y biológicamente incapacitado para generar su propia curación, dependiendo por completo de la intervención originada y mediada por Cristo a través de la fe, el pecador está totalmente depravado e inerte para efectuar su propia salvación. Dependemos exclusivamente del poder regenerador de Jesucristo. La justificación es un don exógeno, inmerecido y milagroso. Pedro les dice en el versículo 17, «Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho,
como también vuestros gobernantes. Un momento, ¿ignorancia? Si actuaron por ignorancia, ¿significa que Dios nos perdona automáticamente o que su pecado no fue tan grave? Es una pregunta crucial sobre la teología sistemática protestante. Pedro ofrece una concesión teológica y psicológica al reconocer que la crucifixión fue perpetrada en una ceguera espiritual profunda. Como argumentó Pablo más tarde, si hubieran discernido la verdadera gloria trinitaria del Hijo, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, la ignorancia atenúa la severidad del castigo consciente, pero en ningún sentido exculpa al individuo de su culpabilidad moral objetiva ante el tribunal divino. Como argumenta Matthew Henry, aquellos que rechazan a Cristo frecuentemente lo hacen guiados por la ignorancia de su majestad, pero esta ignorancia es en sí misma reprensible y demanda redención urgente. Y Pedro se asegura de recordarles que este crimen atroz no fue un accidente trágico o un plan B de emergencia, sino que operó precisamente dentro del decreto soberano, cumpliendo lo anunciado por todos los profetas. Y por tener esa culpa objetiva, Pedro emite el imperativo evangélico esencial en el versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Aquí hay dos palabras griegas fundamentales que definen la acción humana requerida. Desglose lingüístico, por favor. Claro, la palabra griega para arrepentíos es metanoeo. Etimológicamente deriva de meta, cambio barra después, y nous, mente. Implica un cambio radical e integral de perspectiva, actitud y cosmovisión que resulta en una transformación moral del derrotero de la vida. Y la segunda palabra, convertíos, proviene del griego epistrefo, que subraya la acción observable resultante, un giro de 180 grados. En la tradición protestante, Juan Calvino dedicó extensos análisis a este concepto de metanoia en su magna obra, La institución de la religión cristiana. Calvino fue contundente en separar el arrepentimiento bíblico de las prácticas sacramentales medievales de penitencia. Para Calvino, el arrepentimiento verdadero nace del Evangelio y de la fe en Cristo, no del terror esclavizante de la ley. Es una respuesta a la gracia, no una precondición para merecerla. Calvino delineó el arrepentimiento como un proceso de dos elementos inseparables: la mortificación, el dolor genuino por el pecado, y la vivificación, el gozo espiritual y el deseo ferviente de vivir en santidad y obediencia a la voluntad de Dios. Como señala el texto con la palabra epistrefo, el hombre no solo debe sentir repulsión por su pecado, sino que debe dar la espalda activamente a su vida pasada y dirigir sus pasos hacia el Creador. Un evangelismo que minimiza la exigencia rigurosa de arrepentimiento y conversión carece de integridad bíblica. Pedro ofrece este arrepentimiento no como una carga pesada, sino como un alivio. No como carga, sino como alivio. Me gusta eso. ¿Y qué pasa cuando alguien hace ese giro de 180 grados? ¿Qué beneficios concretos obtienen según el sermón de Pedro? La obediencia a este doble mandato desencadena una cascada de bendiciones divinas inmensurables que abarcan el pasado, el presente y el futuro escatológico del creyente y del cosmos. El texto nos regala 3 términos griegos clave en los versículos 19 al 21. Anotando, ¿cuáles son los 3 términos y qué significan? El primero es exaleifo en el versículo 19, traducido como borrados. Literalmente significa limpiar, frotar o remover completamente una marca. En la antigüedad, la tinta se borraba lavando el papiro con una esponja, dejando el documento completamente en blanco. El segundo término es anapsixis en el versículo 20, traducido como tiempos de refrigerio. Significa recuperar el aliento, volver a respirar tras una fatiga intensa, un respiro o una brisa refrescante que consuela tras un calor sofocante o un esfuerzo agotador. Y el tercer término es apocatastasis, en el versículo 21, traducido como la restauración de todas las cosas. Significa restituir un objeto o estado a su condición prístina, original e ideal, restableciendo el orden primordial. Esos 3 términos resumen la aplicación teológica de la salvación de una manera exquisita. Exaleifo, borrado,
describe la justificación forense. El registro criminal abrumador de transgresiones del pecador es lavado absoluta y permanentemente por la sangre de Cristo. Dios expurga el récord de la deuda moral. Anapsixis, refrigerio, es la profunda paz y el alivio psicológico y espiritual que inunda la conciencia cuando se quita la carga opresiva de la culpa. Escatológicamente, como afirma John Piper, señala el refrigerio definitivo del reino milenial y eterno, bajo la presencia directa e ininterrumpida de Cristo. Y finalmente, apocatastasis, restauración, responde al gran dilema de ¿dónde está el Rey ahora? Cristo ha ascendido, y el cielo debe recibirlo y retenerlo hasta el fin de este interín eclesial. Su segunda venida inaugurará la regeneración cósmica total, revirtiendo la futilidad, la enfermedad, la corrupción y el gemido de la creación caída, cumpliendo así el propósito original del Génesis, un panorama glorioso de redención cósmica y personal. Pero el sermón de Pedro concluye con una exigencia absoluta, anclada en la máxima autoridad de las Escrituras de Israel. Entramos a la advertencia mosaica y la naturaleza de la verdadera bendición. Pedro desmantela cualquier resistencia de su audiencia, apelando a la figura que ellos veneraban superlativamente, Moisés y la Torá. En los versículos 22 y 23, cita Deuteronomio 18:15, porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y es crucial entender cómo Pedro está estructurando este argumento lógico. La exégesis académica revela que Pedro está empleando un método de argumentación rabínica conocido como Kal va Homer, que es un razonamiento a fortiori, de lo menor a lo mayor. ¿De lo menor a lo mayor? ¿Cómo funciona esa lógica aquí? Muy simple y devastador. Si la desobediencia obstinada a las estipulaciones de la ley del siervo Moisés, lo menor, acarreaba la pena capital de ser cortado de la congregación mediante la muerte o el exilio social, ¿cuánto más catastrófico será el destino eterno de aquellos que desobedecen y rechazan deliberadamente al profeta supremo, Jesucristo, lo mayor, que habla las palabras directas de Dios? La exaltación de Cristo en esta designación trae consigo una de las advertencias soteriológicas más exclusivistas del Nuevo Testamento. Él es el nuevo Moisés profetizado. Así como Moisés liberó a Israel de la tiranía faraónica e instituyó el antiguo pacto en el Sinaí, Jesucristo ejecutó el éxodo definitivo, liberando a la humanidad de la esclavitud infernal del pecado e instituyendo el nuevo pacto mediante su sangre propiciatoria. Y la amenaza de excomunión es absoluta. El término griego traducido como desarraigada es exoletreutesetai. Connota una aniquilación y exclusión absoluta del pueblo del pacto. Rechazar a Jesús, bajo esta pena, equivale a firmar la propia orden de excomunión cósmica y perdición eterna. Para la Iglesia Apostólica y la teología reformada, este versículo marca una transición eclesiológica profundísima. La inclusión en la comunidad de salvación, el verdadero pueblo de Dios, ya no estaría dictada nunca más por la etnicidad nacional, el linaje genético judío o los marcadores físicos como la circuncisión. Ahora está dictada exclusiva y rigurosamente por la fe, la obediencia y la sumisión espiritual a las enseñanzas del profeta Jesucristo. Pedro continúa reforzando esto citando la promesa fundamental dada a Abraham en Génesis 12 y 22. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todo el corpus profético, desde Samuel hasta el fin del canon, anunciaba estos días de la resurrección y el Espíritu Santo como su teleología final. El uso teológico de citar a Abraham es inmenso. Al mencionar la simiente, Pedro está declarando abiertamente la naturaleza misional, universal y globalizadora del Evangelio. Aunque les está hablando solo a judíos en el templo, les está diciendo, esto va a romper las fronteras de Israel y llegará a todas las familias de la tierra. Es un aviso anticipado del ingreso de los gentiles. Correcto, pero concluye magistralmente en el versículo 26 con la frase, a vosotros primeramente. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese.
a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A vosotros primeramente. Es asombroso que después de acusarlos de matar al autor de la vida, a la fuente de todo, Dios les ofrezca a ellos, a los mismísimos habitantes de Jerusalén, la primera oportunidad de perdón. Es la misericordia insondable de Dios, Alex. A pesar de que la nación de Israel, y específicamente Jerusalén, acababa de perpetrar el acto de sedición cósmica más grande de la historia al crucificar a su propio Creador, Dios dictaminó que a ellos se les debía extender la primera oferta formal y apostólica de amnistía, perdón y justificación tras la resurrección. Establece el patrón divino de dispensación de la gracia que Pablo articularía en Romanos 1:16. Al judío primeramente y también al griego. Hay algo que aún me da vueltas en la cabeza. Los judíos esperaban al Mesías para liberarlos del Imperio Romano, para que los bendijera política y económicamente. Gemían bajo el yugo romano. Pero Pedro dice que Jesús fue enviado para bendecirlos a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es un choque de expectativas brutal. Es una conclusión exquisita y correctiva a la escatología popular del judaísmo del primer siglo, así como a las teologías contemporáneas de la prosperidad, Alex. Anhelaban a un caudillo que expulsara a las legiones romanas y restableciera un imperio davídico en opulencia. Su noción de la bendición mesiánica estaba abrumadoramente restringida a categorías políticas, militares, geográficas y económicas. La respuesta de Dios dinamitó sus expectativas nacionalistas superficiales para ofrecer algo infinitamente superior. Y aquí es donde el comentarista David Guzik presenta un paralelismo teológico magistral que cierra todo nuestro análisis del capítulo. Hay un paralelismo perfecto entre el mendigo en la puerta y la nación judía en su totalidad. A ver, desarrolla esa analogía. Me encantan estas conexiones. El hombre cojo pedía una miserable limosna, un pedazo de cobre, para prolongar su agonía en el piso un día más. En respuesta, Cristo le otorgó regeneración anatómica instantánea y vida vigorosa. De manera análoga, el pueblo judío anhelaba una pequeña emancipación política temporal de la ocupación de Roma. En respuesta, Dios envió a su siervo Jesucristo para otorgarles la bendición cósmica suprema, la liberación del cautiverio tétrico del pecado. El propósito central de la misión de Jesús no fue alterar gobiernos humanos temporales, sino convertir a cada uno de su maldad. Matthew Henry concluye sus comentarios sobre este capítulo con una severa amonestación aplicable a todas las épocas de la historia. Dice que ningún ser humano entiende verdaderamente el Evangelio si se acerca a Cristo buscando únicamente escapar del castigo del infierno o resolver sus carencias materiales, pero no desea ardientemente ser transformado y liberado de la contaminación y la atracción del pecado mismo. La mayor bendición que la humanidad puede recibir de la deidad no es el oro ni la plata que los apóstoles carecían, sino la santificación transformadora forjada exclusivamente en el nombre de Jesús. A través de este discurso en el pórtico de Salomón, Pedro nos lega un modelo imperecedero de predicación apostólica. Está saturado de las escrituras del Antiguo Testamento, sola escritura, rechaza violentamente cualquier atribución de mérito a los ministros humanos, soli Deo Gloria, confronta sin rodeos a la humanidad con la enormidad de su rebelión al asesinar al autor de la vida, y exige un arrepentimiento genuino que conduzca a la erradicación de los pecados y anticipe la restauración cósmica venidera. Hemos viajado desde la magnífica puerta hermosa, forjada en bronce corintio, a través de la medicina anatómica del siglo I, documentada por Lucas, hasta la imponente columnata del pórtico de Salomón para recibir una cátedra de cristología y redención profética. Al final, Hechos 3 nos recuerda con una claridad deslumbrante que la autoridad y la vitalidad de la Iglesia no descansan jamás en su opulencia institucional ni en la plata o el oro, sino única y exclusivamente en su fidelidad radical y dependiente a proclamar el inquebrantable nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias a todos por esta profunda exploración. Nos despedimos por hoy, exhaustos pero iluminados, sabiendo que aún hay universos infinitos por descubrir en las páginas y capítulos siguientes de esta portentosa obra. Has escuchado El Camino. Si este episodio te edificó, compártelo y suscríbete. Hasta nuestra próxima sesión.